Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén y amén. Aquí quisiera que volviéramos al 27 y lo leyéramos a una sola voz. 2, 3. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó, a hembra y varón los creó. Se diga la que está a su lado: usted ha sido creado a imagen de Dios. Ibrahim ha sido creado a imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hemos sido creados a imagen de Dios. Y queriendo investigar un poco, me fui al diccionario a ver cuál es el significado de lo que es la imagen. Decir que es una imagen, y dice que es la representación, la semejanza, el aspecto o apariencia de una cosa determinada o de una persona. Y también quise averiguar sobre el término, la definición del propósito. Y dice que el propósito es un objetivo, es algo que se quiere conseguir y que requiere esfuerzo, trabajo y más trabajo y sacrificio. Amén. O sea, tienen claro que la definición de propósito y la definición de imagen me lleva el Señor a tocar estas definiciones, porque es tan importante dentro de nuestra vida cristiana el saber el valor que tú y yo tenemos para Dios, el saber que para qué Dios nos ha creado. Amén. Y vemos, quisiera llevarles un poco, ilustrarles un poco acerca de la imagen, y voy a ilustrarles un poco con la cuestión del fútbol. ¿Cuántos son del Real Madrid aquí? Sálvame, Señor. Y podemos ver que una de los que son la imagen que representan al Real Madrid, si hablamos de Cristiano Ronaldo, ¿qué pensamos? Cristiano Ronaldo es una imagen donde va Cristiano Ronaldo, todo el mundo sabe que ese es del Real Madrid. Y ahora el último fichaje que han traído, el Gareth Bale, 100 millones de pesos para alimentar a África y es una imagen de Real Madrid, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y cómo escogieron a Ronaldo? ¿Cómo escogieron al Bale? ¿Y por qué tanto de Pero yo también quiero darle cuando se habla de Messi, ¿quién sabe de quién estamos hablando? Del Barcelona, ¿no? Entonces, vemos que son personas que tienen un talento, tienen un don y que tienen un precio bastante elevado y tienen una imagen, representan una imagen dentro de lo que ellos representan. Amén. Y donde están ellos, donde van ellos, se sabe si está Messi, es del Barcelona, si está Ronaldo, es del Madrid, y si está el Bale, van a ser del Madrid. Y si digo yo, aquí está David, ¿qué puedo decir? Si está Felipe, si está Darwin, somos de Cristo. ¿qué puedo decir? Somos la imagen de Dios. O sea, tú eres imagen de Dios, tú eres la representación de Dios. Darwin, tú eres la representación de Dios. Amén. Y todos estos que he mencionado han costado dinero, mucho dinero. Pero hermano, déjeme decirle que lo que usted y yo costamos, el fichaje que Dios ha hecho para su reino, costó su sangre, la sangre de su hijo. Costó la sangre de su hijo.
O sea que el Bay podrá costar 100 millones, pero tú y yo hemos costado el precio más tremendo, que fue la sangre de su Hijo amado. Y eso es lo que tú y yo valemos para Dios. Eso es lo que tú y yo significamos para Dios. Realmente sabemos que somos algo importante. Dice su palabra más adelante y lo menciona el pastor: somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, hemos sido adquiridos. Y el Señor ha hecho un fichaje tremendo. Créanlo, hermano, ha hecho un fichaje tremendo para su reino. Y Él no se ha puesto a ver si tú jugabas bien al fútbol, si tú tenías X. No, sabe de dónde te ha sacado. Y Él sabe de dónde te ha sacado a ti y de dónde me ha sacado a mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es todo. Ellos saben que en un tiempo, en su propósito, el fichaje que Él ha hecho contigo no se ha equivocado. Él no se ha equivocado. Así que dígale que está a su lado: Dios no se ha equivocado contigo. Hermana, Dios no se ha equivocado contigo. Hermano, Dios no se ha equivocado contigo. Tú y yo somos preciosos, valiosos para la obra del Señor. Amén. Y quisiera que fuéramos un momento a... Sé que el Señor ha permitido que pusiera poner esta palabra en mi corazón, y he visto cómo el Espíritu Santo ha venido hilvanando lo que Dios quería transmitir. Y quiero que vayamos al Salmo 138 que leía la hermana Leonor. El Salmo 138, 8. ¿Ha llegado? ¿Se ha llegado? Meter un fuerte amén. Amén. Dios. ¿Alguien que lo lea? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, para siempre. Hasta ahí. Hasta ahí. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿En quién? En ti y en mí. Y dice: y tu misericordia, Jehová, es para siempre. O sea, no es para un rato, no es para una temporada, no es por el momento que tuve yo en emoción quise hacer cosas para el Señor. No, sí, la misericordia de Jehová es para siempre. Para siempre. Vayamos a Juan, al libro de San Juan. Juan, Capítulo 14. El libro de San Juan, capítulo 14, verso 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y entrando un poco más ya en el tema, decía que somos imagen de Dios. Y obviamente a Dios nadie le ha visto, ¿no? Nadie conoce a Dios. Siempre sabemos que la imagen de Dios ha sido Jesucristo. Fue su imagen en persona aquí en la tierra, ¿no? Entonces dice que el que le ha visto a Él ya sabe que ha visto al Padre. Entonces, partiendo de ahí de que tú y yo hemos escuchado de Jesucristo, tú y yo sabemos las obras que ha hecho Jesucristo, ya sabemos quién es Dios. Y esa es la representación, la tarea que tú y yo tenemos: representar a Dios. Tú y yo estamos llamados a representar la imagen, el carácter, la persona de Dios a través de nuestras vidas. Amén. ¿Van entendiendo hasta ahí? Vemos volvamos a Génesis, vemos en el libro, el capítulo 1, veo yo que dice el Señor que nos ha hecho su imagen, a su semejanza, pero dentro de esa imagen y esa semejanza también hay propósito. Necesitaba la definición. Y dice el Señor que nos dio poder sobre la tierra, que
teníamos poder, nos ha legado poder, también nos dio bendición para fructificarnos, para procrearnos, ¿no? Dice la palabra. O sea que vemos que aquí hay un propósito que Dios ha delegado a través de lo que Él ha dicho. Quiero que vayamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ahí cogemos la palabra, ¿no? Tú y yo somos hechura de Dios y creados para un propósito, que es hacer las buenas obras. Y estoy hablando de las buenas obras porque sé que todos los que estamos aquí ya hemos recibido al Señor, pero también la palabra dice que no es por gloria, no es por obra para que nadie se glorie, sino que es algo que precede a lo que nosotros hemos recibido después de haber aceptado al Señor en nuestras vidas. Amén. Dice que hemos sido creados para buenas obras. Y vayamos a Mateo 5. Mateo 5. Verso 16 dice: y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Sí, el Señor hablándonos, diciendo de lo que tenemos que hacer, de lo que estamos llamados a hacer. Y cuando estas personas que le nombré al principio son elegidas para representar un equipo, representar por ejemplo una compañía de anuncios, en el caso de los jugadores que he mencionado, se ganan un dinero tremendo por ser la imagen, por ser la representación de las marcas, ¿no? Y obviamente ellos conocen que la marca es, ellos conocen qué están representando, ¿no? Y en el reino de Dios, afortunadamente, la recompensa no es en dinero, la recompensa es en gozo, sabiendo de que a través de la imagen, a través de la representación que tú y yo estamos dejando, estamos ganando almas para el Señor. Amén. Ellos están ganando dinero para satisfacer sus cosas, ¿no? Por nosotros, con nuestra imagen, con nuestra manera de comportarnos, estamos ganando almas para el Señor. Gloria a Dios. ¿Lo entienden hasta ahí, no? Ahora, es necesario saber qué es lo que estamos representando. Es necesario saber que somos, y ya lo ha dicho la palabra, somos creados a la semejanza de Dios. Y es necesario que tú y yo realmente entendamos quién es Cristo. Y me gustaría que meditaran un poco ahí donde están y se preguntaran, se cuestionaran si realmente tú conoces a Cristo. Tienes un tiempo y pienses si usted realmente conoce a Cristo. O sea, hermano, porque es necesario saber quién es Él, qué ha hecho Él, porque es la persona que usted y yo estamos representando desde el momento en que hemos aceptado que Él entra a nuestra vida. Es necesario que tú y yo realmente sepamos quién es Cristo, qué ha hecho Él. Y he querido sacar algunas características de las muchas que tiene para compartir con cada uno de ustedes. Y me gustaría que fuéramos a Efesios 2. Efesios 2.
versículo 5. Dice la palabra: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces yo puedo sacar de aquí que Él es el que ha mediado para que tú y yo tengamos una nueva vida. Amén. Partiendo de ahí que Él es un dador de vida. A través de Él, Dios nos ha dado una nueva vida. Amén. También dice su palabra en 2 Corintios 5:17. ¿Me acompañan? Muy conocido el versículo. 2 Corintios 5:17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que puedo ver que también aquí dice que el Señor nos hace nuevos. Dios nos hace nuevos. No importa la edad, no importa sus características, pero Dios te hace nuevo. Entonces, vemos que Él nos da vida y que Él nos hace nuevas criaturas. Y todo aquello que desagrada, dice que pasaron, ¿no? Todas esas cosas Él las va quitando, como más adelante. Y somos hechos nuevos, nuevas criaturas. Amén. Amén. Ahora quiero vayamos a Gálatas, al libro de Gálatas. Capítulos 5, verso 1. Gálatas 5, la primera parte del verso dice: estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Puedo ver aquí que la palabra también me dice que Él me da libertad. Que todo aquello que me ataba al pasado, todo aquello que no he deseado para Dios, Él nos da esa libertad, esa oportunidad de ser libres. Él nos ha hecho libres. Y quiero por último vayamos a Juan, al libro de Juan 6. Hay un diálogo que tiene el Señor con Tomás, y aquí en el verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces también esto muestra que el Señor es el camino. ¿El camino a quién? A Dios. ¿Y que Él es la verdad? O sea que todo lo que está en Él es verdad. En Él no hay nada que no sea cierto. Él es la verdad. Ahí decía una palabra que su palabra me sustenta. Y ese es Cristo, porque Él es la verdad. Y viendo estas, ya le decía, estas características que el Señor me mostró que tomara, sabiendo que Él es el que nos da vida, que Él es el que nos da libertad, sabiendo que Él es el camino, que Él es la verdad. Aquí también vuelvo y quisiera lanzar una pregunta para que cada uno de nosotros meditemos en ella. Y estamos viendo la responsabilidad que tú y yo tenemos al ser representantes y la imagen de Dios. Y quisiera también que pensáramos por un momento, si en el momento en que cada uno de nosotros aceptó que Dios de entrada a nuestra vida, que su Hijo de entrada a nuestra vida, en nuestro corazón, y que vamos a ser parte de su reino, y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, tú y yo, ahora mismo, en nuestro andar, en nuestro diario vivir, estamos siendo esa imagen y esa representación de Dios en la tierra. Cada uno
lo piense, el Espíritu Santo le muestre. Hermano, es precioso, es maravilloso el saber que Dios ha orado en cada uno de nosotros, porque ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos recibido bendición de Dios? Yo creo que todos hemos sido bendecidos. Amén. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido bendecidos, y todos y cada uno de los que estamos aquí hemos recibido milagros, cosas tremendas de parte de Dios en nuestra vida. Él ha sido capaz de transformar cosas que aún muchos dirían que era imposible. El pastor hablaba de que él tenía un carácter y que el Señor le cambió. Y así como el pastor, yo creo que muchos estamos aquí, el Señor ha podido transformar cosas que para el mundo, para los que están afuera, tú y yo no valdríamos nada. Decían el borracho de siempre, el drogadicto de siempre, el mujeriego de siempre, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha cogido, porque ya lo hemos mirado aquí, desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha escogido. O sea, Él te ha fichado. Desde el vientre de tu madre, Él te ha escogido a ti y a mí. O sea, no te ha escogido ahora porque los hermanos del evangelismo salieron una vez a predicar y la palabra te llegó. No, el Señor te ha escogido. El Señor ya te ha escogido. O sea, no es casualidad. En las cosas del Señor nada es casualidad. En las cosas de Dios todo es propósito de Dios. Todo es propósito de Dios. Y también quisiera que pensáramos un poco, porque cuando sabemos el propósito, dice aquí la definición que es un objetivo, algo que nos marcamos, algo que queremos. Y de pronto, entrando un poco en nuestra vida diaria, nuestra forma cotidiana de vivir, podríamos ahora mismo también pensar: ¿cuál es el propósito que tengo yo? Mi visión, mi meta, mi finalidad como hijo, como hija. ¿Cuál es el propósito que tengo yo como padre, como madre? ¿Cuál es el propósito que tengo yo como esposo, como esposa? Y por último, ¿cuál es el propósito que tengo yo como cristiano, como conocedor de la palabra de Dios? Reflexionemos un momento. ¿Cuál es tu propósito? Si realmente no lo tienes marcado, o si por X y un motivo se te ha desviado el propósito, lo medites ahora mismo. Lo que quieres ser como hijo, como hija, lo que quieres ser como padre, como madre, aquellos que somos padres, como esposos, también los que tenemos esa dicha de ser esposos, o como esposas, y aquellos que también tenemos esa providencia de haber conocido al Señor. Quisiera que me acompañaran al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Es una historia que creo que ya muchos le conocen, y es la historia de Elías, cuando hace el reto a los sacerdotes de Baal. Y él llega un momento y dice el 21: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Les ubicaba en este contexto porque
les planteaba que reflexionáramos en cuanto al propósito, en cuanto a la visión que tenemos, ¿no? Y aquí en esta parte de la historia, la Biblia, hay un momento en que hay un profeta de Dios, que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y yo en esta mañana te digo, hermano, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si tu pensamiento como humano, como ser natural, y aún sabiendo lo que Dios quiere para ti y para mí, porque somos testigos de lo que Dios ha hecho. Incluso hemos sido protagonistas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, milagros, cosas tremendas. Y es necesario que en ese propósito que Dios tiene marcado, la visión, todo aquello que tú quieres emprender, vaya unido, ligado a lo que Dios quiere. Que haya un solo pensamiento. Que si yo quiero ser un buen hijo, Dios me dé la sabiduría y yo puedo buscar a Dios para ser un buen hijo, ser una buena hija. Que si yo quiero ser un buen padre o una buena madre, realmente pueda acercarme a Dios y decirle a Él que me muestre la manera de poder serlo, de poder ser ejemplo en mi casa, en mi hogar. Y si quiero ser ese buen esposo o esa buena esposa, aquella media naranja que desea el cónyuge, la media naranja perfecta, que yo realmente pueda acercarme a Dios y decirle: Señor, ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo hacer? Y como cristianos, como conocedores de su palabra, ¿sabe cuál es el objetivo? Realmente de entrar en esa comunión con Él y saber qué es lo que realmente quiere Él que tú y yo hagamos como conocedores de su palabra. Recuerda que somos imagen, somos representantes del reino de Dios. Y Dios se tomó el tiempo de ir a República Dominicana, a Perú, a El Salvador, a Bolivia, a Colombia, a Ecuador, para fichar a aquellos que iban a ser los guerreros del Señor, los santos del Señor, los que un día iban a estar aquí en este lugar, en este domingo, escuchando su palabra. Y tú y yo somos esos fichajes, hermano. Tú y yo somos esas personas que Dios apostó por ti. Dios ha apostado por ti y por mí. ¿Sabes? No importa la situación que tú estés viviendo, no importa tu pasado, lo único que yo sé y que me dice la palabra es que Él, desde antes de la fundación del mundo, quiso que yo lo conociera. Y ha permitido que hoy, en este domingo, tú y yo estemos aquí para conocerle más, para apostar por Él, para que tú y yo realmente tomemos conciencia de lo que Él es y de lo que nosotros tenemos que representar. Vayamos a Juan, al libro de Juan. San Juan. Capítulo 15, versículo 5. Juan, el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Porque separado de mí nada podéis hacer. Y es bueno entender este texto porque, hombre, los que no conocen a Dios hacen cosas, ¿no? Pero los que ya hemos conocido a Dios, los que hemos aceptado a Dios, hay cosas que no podemos hacer. Y esas cosas de las que realmente no podemos hacer es las que normalmente se hacía cuando no conocíamos de Dios. Aquellas cosas que no eran de testimonio, aquellas cosas que realmente degradaban nuestra vida, nuestra personalidad.
Y dice la palabra de Dios aquí: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es necesario que tu pensamiento, tus propósitos, tus metas estén de acuerdo con lo que Dios quiere para ti y para mí. Porque obviamente lucharemos, nos esforzaremos, como personas sabemos que somos luchadores, somos trabajadores. No en vano hemos viajado miles y miles de kilómetros a este lugar, porque sabemos que nos queremos esforzar, tal vez con una meta, con un propósito. Y en medio de todos estos tiempos en que Dios nos ha permitido estar en esta nación, hemos visto que realmente el propósito era otro. El propósito ha sido otro, y ahora recién, aún a muchos que ya conocemos el Evangelio de mucho tiempo, estamos entendiendo que lo que realmente quiere Dios en nuestra vida es que nosotros le representemos, que nosotros seamos su imagen aquí en la tierra, que nosotros, como dice ahí en su palabra, nosotros podemos poder dar vida a aquellos que están muertos. Vida por medio de nosotros, no, a través de la palabra que Dios ha puesto en las personas que enseñan en este lugar. En la medida en que tú y yo hemos ido estudiando, hemos tomado el tiempo para disponernos y venir a los estudios y ir aprendiendo de la palabra. Todo lo que Dios está dando en este lugar, podamos darlo a aquellos que están allá, que podamos dar vida ahí donde no había vida, que podamos realmente enseñar el camino por el cual puedan llegar al Señor. Y es el camino por el cual tú y yo ya hemos llegado. Y tú y yo somos esos escogidos, hemos sido los llamados. Y Dios, vuelvo y le repito, hermano, y me puedo volver cansino con esto, pero Dios no se ha equivocado. Dios desde luego no se equivocó en el momento de haberte escogido, de haberte apartado para su obra. Y veo que cuando realmente queremos emprender ese camino de representar al Señor, hay 3 puntos que quiero tocarles, y uno de ellos es la disposición. Yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar, en su momento dispusieron su vida para recibir al Señor, en su momento, y a través de las oraciones que ya habían hecho. Vuelvo y repito, no es casualidad que tú estés aquí. Esas oraciones que ya habían sido elevadas al Señor por cada uno de nosotros, pero en ti y en mí hubo ese momento en el cual decidimos y nos dispusimos a ser parte del reino de Dios. Quiero que vayamos al libro de Génesis. Capítulo 12. Es una historia que yo creo que muchos le conocen, y nos habla del patriarca Abraham. Y del verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de maldición, ¿no? Serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en todas las familias de la tierra. Vemos aquí como hubo un hombre que se dispuso y aceptó el llamado del Señor. Pero siguiendo leyendo la historia, dice que él se llevó a su sobrino, a Lot, ¿no? A su sobrino Lot. Y cuando realmente lo que Dios le había dicho a él era que se fuera, él, no con su familia. Yo creo que todos conocen la historia, cuáles fueron los momentos que pasó estando con su sobrino. Al final hubo discordias, hubo etcétera, etcétera, y tuvo que separarse. Entonces hay algo que la palabra demuestra aquí, es que cuando Dios hace un llamado, cuando Dios te llama, aquellas cosas que Dios te ha dicho, que Dios no te ha dicho,
que vengan contigo tienen que quedarse allá, afuera. Aquello que Dios tal vez te ha mostrado, te ha ido mostrando, no puede venir contigo. Cuando has recibido, cuando has aceptado o hemos aceptado el llamado de parte de Dios. Porque yo creo que las consecuencias de muchas veces traer lo que en nuestra vida como cristianos, traer aquellas cosas que no agradan a Dios, nos han traído consecuencias nefastas. Aún yo creo que estaremos pagando aquellas consecuencias. Y yo simplemente le había dicho a Abraham: sal tú, sal de tu tierra. No le digo sal con lobos, no, sal de tu tierra. Y ya todos conocemos la historia. Entonces hay una disposición, y vemos cómo en este siervo, en este patriarca, en él la hubo. Y en esta mañana yo te invito a que Dios nos sigue llamando día a día. Dios sigue haciendo el llamado día a día. Y que tú y yo realmente nos podamos plantear y pensar: ¿cómo puedo venir? ¿Cómo puedo llegar yo a su casa? Hay cosas que tienen que quedarse fuera, que tienen que ser apartadas. Aquellas cosas que no son bendición tienen que ser apartadas. Y hay el otro punto es la posición. Ahora mismo también quisiera que meditáramos ahora mismo cuál es tu posición como cristiano. ¿Cuál es tu ubicación ahora mismo dentro del reino de Dios? Si realmente como hijo de Dios le estoy buscando, si realmente estoy teniendo esa comunión con Él, si realmente estoy obedeciendo a su palabra, si realmente le estoy buscando día a día. Es algo que personal, algo tú y Dios, ya el Espíritu Santo se está encargando de demostrar la posición que tú tienes con Dios. Quisiera que nos acompañaran al Salmo 84. ¿Cuántos han llegado? Les decía que yo veía como el Espíritu Santo iba ya irmanando parte de lo que se iba a transmitir hoy. Y es un versículo que ya el Señor había puesto en el corazón de una hermana. Y dice el versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque es mejor un día en sus atrios. Porque es mejor estar día a día buscando de Dios. Porque es mejor día a día poder acercarnos a su presencia. Porque es mejor día a día en medio de las circunstancias, y bien lo decía el siervo, que él ahora se siente una persona diferente, porque ahora tiene esa oportunidad de tener más comunión con Él, se siente nuevo, diferente. Y yo creo que eso es algo que cada uno de los que estamos aquí podemos experimentar. En la medida en que tú y yo dejamos de lado aquellas cosas que nos ocupan, aquellas cosas que nos quitan el tiempo que es de Dios, nos sentimos con nueva fuerza, nos sentimos renovados, nos sentimos diferentes. Yo creo que incluso nuestra manera de andar, nuestra manera de reír es diferente cuando hay esa relación más cercana entre nosotros y el Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Seguida al que está a su lado: hermano, dedíquele tiempo al Señor. Hermano, dedíquele tiempo al Señor. Porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos.
Hemos visto que hay una disposición, hay una posesión, y ahora viene algo que es, y que la definición se la di al principio, y es el trabajo. Así que dígale que está a su lado, hermano, trabajo. Hermana, trabajo. Hermana, trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo. Porque ¿cuántos saben que cuando conocemos a Dios se nos aumenta el trabajo? ¿Cuántos lo saben? ¿Por qué? Porque nos vienen luchas. Está el enemigo como león rugiente, pero el Señor nos ha dado esa potestad, ese poder para nosotros buscarle y poder pedir de su sabiduría para hacer frente al día a día. ¿Cuánto lo creen? Trabajo, trabajo y más trabajo. ¿A cuánto les gusta trabajar? Sí, sí. Bien, gloria a Dios. Si es que el Señor no se ha equivocado, gente trabajadora, gente preciosa la que se congrega en este lugar. Gloria a Dios. Y hay un verso. Es necesario que para que ese trabajo empiece e inicie en nuestra vida, hay un paso muy importante para dar. Y quisiera que fuéramos al libro de Juan. El libro de Juan. Capítulo 3. Capítulo 3, del verso 1 en adelante dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quisiera que nos ubicáramos un momento en este texto. Y hay algo que me llama mucho la atención, que Dios pone en mi corazón, y es cuando Él le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y estamos viendo que tú y yo somos imagen y representación ¿de quién? De Cristo. Entonces tú y yo, sencillamente, esas señales de las cuales este doctor en la ley le hablaba a Jesucristo, tú y yo somos capaces de hacer. ¿Cuáles señales? ¿Cuáles señales? Mostrar realmente el reino de Dios dentro de ellas, pero para ello dice aquí que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que haya algo diferente en tu vida y en la mía. No nos podemos conformar con haber recibido al Señor, haber aceptado nuestro corazón, con congregarnos, con tal vez ir a los estudios, ir a las células, o sea, ser partícipe de todo lo que sea y todo lo que tenga que ver con el Señor, el evangelismo, lo que sea, yo puedo ir, estar ahí. Pero si realmente no hay algo diferente, no hay algo nuevo en mí, hay muchas cosas que en vez de decir esas señales que tú haces son de Dios, muchos estarán cuestionando si quieren conocer a tu Dios o a Dios. Pues es necesario nacer de nuevo. Tiene que haber algo diferente. Y por eso le decía que eso era cuestión de trabajo y más trabajo. Porque es necesario que tú y yo, en la medida en que busquemos a Dios, en la medida que haya esa intimidad, en la medida que realmente nos acercamos con un corazón sincero, diciéndole: Señor,
yo soy esta persona, Señor, estos son mis fallos, realmente quiero ser buena persona, quiero ser un buen esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, yo quiero que tú hagas algo nuevo en mí. Que las personas que están a tu lado, que los que están a tu alrededor, que tus hijos, tu esposa, tu esposo, todo aquel que está a su lado pueda decir, hay algo diferente en esta persona. Tal vez irá a una iglesia, quién sabe dónde irá, pero hay algo diferente en esta persona, porque hay algo diferente en nosotros. Que mientras la gente está declarando crisis, eso somos tú y yo, hermano, embajadores, representantes del reino de Dios. Y en la palabra de Dios, en el libro de Josué, vamos a Josué. Capítulo 1, verso 9, texto querido por el hermano Esteban. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo siempre. Hermana, Jehová estará contigo siempre. Jehová estará contigo siempre. Amén. Lo recibimos. Quisiera que fueras ahí mismo, fuéramos al libro de Juan otra vez. Un poco de paseo por la Biblia, no lo mal, el libro de San Juan 14. Es el versículo 14. Capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. O sea, que Él rogará por nosotros para que haya otro consolador, porque mientras Él estuvo en la tierra, Él era el que esforzaba, era el que ayudaba, era el que guiaba, era el que consolaba. Pero Él se fue y dijo: yo voy a enviar otro consolador. Si la palabra de Josué 1:8 decía que nos esforzáramos, era un valiente, que Él siempre iba a estar con nosotros por siempre, ¿no? Por siempre. O sea, que tú y yo no estamos solos. Ese trabajo que tú y yo hemos decidido emprender en el camino de Dios, tenemos ayuda, hermano. Tenemos una ayuda tremenda, maravillosa, en la medida que tú y yo realmente dejamos que Él, que esa ayuda, que ese consolador opere en nosotros, va a ser más fácil. Porque sabemos que nuestra humanidad, nuestra propia fuerza es difícil, pelearemos, nos estrellaremos, lloraremos, etc. Tal vez no nos consolarán, pero cuando sabemos que tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, que es el que nos acompaña, que es el que nos guía, que es el que está día a día en nuestra día a día comunión, en nuestra diaria intimidad, sabemos que nos va a guiar, nos va a dar esa sabiduría para saber enfrentar lo que día a día se nos presenta. En casa, en el trabajo, los que trabajan, en el colegio, para los chicos que estudian, etc. Él está ahí siempre, siempre contigo. ¿Cuánto lo ves? Amén, gloria a Dios. Ahora vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Si recibiréis, ¿qué vamos a recibir? Desánimo, vergüenza. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Cuando venga sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué ha hecho Jesucristo? Que Él lo ha enviado para que tú y yo lo recibamos, para que en ese día, en ese trabajo que hemos emprendido para ser dignos representantes del reino de Dios, que estemos adelante, Él nos da ese poder. O sea que si usted está desanimado, tal vez su fe ha menguado, tal vez la lucha, los problemas, el desierto, no sé lo que esté pasando. Solo Dios sabe lo que está pasando y lo que yo estoy pasando. Pero tengo un aliento, tengo una esperanza en la que hay poder, hay fuerzas que Dios da en medio de la situación que estamos viviendo. En medio de la situación que estamos viviendo hay fuerza y poder de parte de Dios. Cuando tú realmente dejas que el Paracleto, otra definición que dan del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es la muleta, cuando tú realmente te apoyas en el Espíritu Santo y das esos pasos que Dios quiere que tú des, saldremos en victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque hermanos, yo quiero, para terminar, contar la historia de... Está en la Biblia, no creo que me la he inventado. Quiero que vayamos al número 20. Número 20. Números 20. No se crea, hermano, que si ya conocí a Dios, que si busca de Dios, que si ora a Dios, que si ama a Dios, no va a haber un momento en el cual fallemos, no va a haber un momento en el cual hagamos lo que no debemos. Y por eso también dice su palabra que mira que esté firme, mire que no tropiece. Y quería, para terminar, para culminar, contar la historia de Moisés. ¿Cuántos saben la historia de Moisés? Es el libertador, el que saca a toda una nación, 4 o 5 millones de judíos, de israelitas, le saca de Egipto por el desierto, etcétera, etcétera, maná, codornices, bueno, todos los platos que ellos pidieron, el siervo Moisés lo pidió a Dios y le dio, ¿no? Fue una lucha tremenda, un trabajo del siervo. Y una parte de la historia del éxodo que ellos tuvieron, donde ellos tuvieron sed. Afortunadamente aquí el Señor ha puesto una hermana que es de bendición para calmar mi sed. Hubo sed y el pueblo le dijo a Moisés, se quejó una vez más, como siempre lo hicieron durante su peregrinaje. Y dice el versículo 12, capítulo 20, versículo 12. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces tomó la vara Moisés de delante de Jehová como él le mandó y reunió Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y les dijo, oíd pueblo, hermanos, mire que las que no para calmar eso dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Y si miramos la historia de Moisés, aquellos que tienen la oportunidad de leer la palabra de Dios, que escudriñan en su casa, y es tremendo ver cómo el libertador, aquel que fue capaz de sacar a todo ese poco de gente, de sacarlos por el desierto, de ser de bendición para ellos, como ellos, él en un momento dado, hay una necesidad puntual del pueblo, y Dios le dice: habla a la roca. Habla a la roca y de ella fluirá el agua. Y Moisés, el siervo, el patriarca, el siervo Moisés, se para delante de la congregación, y a veces se entiende entender, ¿no? A veces decir, bueno, pero tanto tiempo que he estado con esta gente, siempre se quejan, y en ese momento Moisés deja salir, digo yo, el hombre, el carácter que había en él, y dice: rebeldes, ¿queréis agua? Y golpeó la roca. Y efectivamente el pueblo fue saciado, dice la palabra, y las bestias, pero eso no era lo que quería Dios. Eso no era lo que quería Dios. Dios le dijo: habla a la roca. Habla a la roca. Sencillamente le había dicho, había podido decir a la roca que saliera el agua y iba a salir. Pero él no, en un momento dado dejó que el calor del desierto, puedo decir yo, porque hay menos tantos grados debajo del sol, la arena y todo, dejó que algo hiciera fluir su carácter, y él golpeara la roca, y era lo que Dios no le había mandado hacer. Él estaba haciendo una mala representación de lo que era Dios. Sí, el pueblo era rebelde, sí, pero en ese momento no le correspondió a Moisés decirle al pueblo que eran rebeldes. Simplemente tenía que haber dicho a la roca que saliera el agua, porque él iba a mostrar en ese momento que Dios es maravilloso y tremendo. Y en medio de nuestra rebeldía, en medio de las cosas que nosotros hacemos mal, Él obra de una manera maravillosa. Simplemente tenía que hablar a la roca para que saliera a la peña. Y fue una mala representación en ese momento de Dios. Y yo pregunto en esta mañana, y es la pregunta con que les quiero dejar: ¿has pasado por el desierto? Tal vez están en el desierto y has hablado a Dios, has orado a Dios para que Él te dé una respuesta, para que Él te dé una salida a tu situación. Y tal vez Dios ya te ha hablado. Yo siento en mi espíritu que Dios ha hablado a cada uno de nosotros, que Dios ya ha dicho qué es lo que debe hacer. Y yo simplemente le digo: hermano, ¿vas a golpear la roca o vas a hablar a la roca? Medítelo, piénselo, porque como lo hemos visto durante el desarrollo del tema, tú y yo somos representantes de Dios, del reino de Dios.